Hola, os doy la bienvenida a este análisis. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que, sinceramente, solemos dar totalmente por sentado. Vamos a descubrir el profundo y sorprendente impacto cognitivo que se oculta literalmente a plena vista entre las páginas de la literatura infantil. Os aseguro que es un viaje que va a cambiar por completo la forma en la que veis esos libros que tenéis en la estantería. Porque, a ver, para empezar, tenemos que cuestionar esa idea tan común de que los libros infantiles son solo tiernos cuentos para ir a dormir o para entretener un rato. Lo que realmente revelan, cuando los analizamos con la lupa de la ciencia, es un andamiaje altísimamente sofisticado. Están diseñados con una precisión casi milimétrica para impulsar el neurodesarrollo. O sea, no son simples historias, en realidad actúan como simuladores cognitivos que moldean la mente en sus etapas más críticas. Para entender todo esto, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara dividida en 5 puntos. Primero, replantearemos los cuentos clásicos de toda la vida. Segundo, veremos cómo los libros marcan hitos de desarrollo. Tercero, exploraremos la biblioterapia. Cuarto, daremos un salto a la era de la lectura digital. Y quinto, terminaremos revelando la fórmula matemática de la lectura. ¿Empezamos? Vamos con el primer punto, el replanteamiento de los cuentos de hadas clásicos, pasando del folclore para adultos a un verdadero andamiaje cognitivo. Fijaos en historias fundacionales como, por ejemplo, La Cenicienta. Originalmente estos relatos tradicionales eran súper largos, crudos, súper violentos y muy punitivos porque estaban pensados para un público adulto, pero con el tiempo se adaptaron, fueron depurados de toda esa violencia para convertirse en algo completamente distinto. Historias con una estructura breve, normalmente en 3 partes. Hoy en día sirven como simuladores mentales seguros, diseñados para enseñar reglas y vocabulario donde los más pequeños asimilan la lógica de causa y efecto sin correr absolutamente ningún riesgo. Y para poner esto en perspectiva, pensad en un clásico como Pinocho. En la práctica, actúa como un auténtico laboratorio conductual. Cada hito de la historia es una lección psicológica encubierta. La promesa que le hace la hada azul es puro condicionamiento operante y establecimiento de metas. El hecho de que le crezca la nariz, bueno, es una somatización visual brillante y externa de la culpa al mentir. Y el rescate final de Gepetto sirve para consolidar conceptos súper abstractos como la empatía y el altruismo. Es fascinante. Pasamos al segundo punto, los libros como hitos de desarrollo, o lo que es lo mismo, cómo se adapta la lectura según la edad y la fase cognitiva. Y es que la literatura es, en esencia, un espejo perfecto de nuestra maduración cognitiva. La progresión va cambiando a la vez que el cerebro. De los 0 a los 2 años dominan los estímulos neurosensoriales. Luego, entre los 3 y los 5 años, pasamos a la alfabetización emocional primaria. Y finalmente, de los 6 a los 12 años, ya entramos de lleno en el terreno de la lógica abstracta y la empatía compleja. Durante esa primera fase, de los 0 a los 2 años, los libros son literalmente objetos físicos que el bebé explora de forma táctil. Instituciones como los CDC en Estados Unidos utilizan libros como un día ocupado del bebé para incrustar hitos del desarrollo directamente dentro de la historia. Esto es clave porque da a los cuidadores una herramienta doble. Entretienen al peque, sí, pero a la vez pueden observar comportamientos tempranos fundamentales, como si el bebé imita o señala con el dedo. Luego, al llegar a la etapa preescolar, de los 3 a los 5 años, los niños empiezan a usar estas narrativas para proyectarse a sí mismos. Cuentos como La vaca que puso un huevo actúan como un laboratorio seguro para la alfabetización emocional. A través de estas historias, practican cómo manejar su propia identidad y aprenden a canalizar esos primeros estallidos emocionales que, a esa edad, pueden ser súper abrumadores. Y para los lectores más mayores, de 6 a 12 años, damos un salto cualitativo enorme hacia dinámicas sociales complejas. Historias como El cangrejito manco proporcionan una especie de armadura psicológica invaluable contra problemas reales, como puede ser el acoso escolar o bullying. Les enseña a reinterpretar lo que parece una debilidad física, transformándola en una auténtica ventaja evolutiva. Todo este andamiaje nos lleva de cabeza a nuestro tercer punto, la biblioterapia y la curación emocional. La idea de prescribir historias como si fueran medicina psicológica. Aquí es donde mapeamos luchas psicológicas muy específicas con prescripciones literarias concretas. Si el conflicto es la ira, recetamos El dragón que echaba humo de más, que usa la respiración profunda para calmar ese fuego interno. Para los celos ante la llegada de un hermano, tenemos Helio con H, que valida esos sentimientos de desplazamiento. El duelo por la muerte se procesa con Gracias Tejón, centrándose en el legado. Y para problemas del día a día en el parque, Me han quitado mi juguete, enseña a negociar sin recurrir a las rabietas. Les da un vocabulario visual para lo que sienten. Pero claro, para asentar todo esto, entran en juego herramientas súper útiles como los diarios de emociones, que fomentan un proceso de 4 pasos. Primero, la percepción, identificar qué sensaciones físicas tienen.
Segundo, la asimilación, usar esa emoción para guiar el pensamiento. Tercero, la comprensión de cómo se combinan esos sentimientos. Y por último, la regulación, modular la respuesta afectiva. El objetivo no es reprimir la emoción, sino entrenar estrategias para gestionarla. Bueno, llegamos al cuarto punto, la era de la lectura digital. Vamos a hablar de transmedia, ASMR y tecnología educativa. Evidentemente, la tecnología está remodelando todo este panorama. Hoy en día tenemos un vasto ecosistema que democratiza el acceso a estas herramientas de desarrollo. Tenemos PDFs gratuitos de Weibo Books que apoyan la equidad educativa, aplicaciones de los CDC como Sigamos el Desarrollo para el Seguimiento Digital, plataformas interactivas como Smile and Learn o repositorios públicos inmensos de clásicos como Mundo Primaria. Ahora bien, todos sabemos que las pantallas pueden causar sobreestimulación. Por eso, la industria está innovando con audio sin pantallas. Está en pleno auge el ASMR para niños. Utilizan ritmos pausados y voces susurradas que logran, literalmente, reducir la frecuencia cardíaca de los peques e inducir un sueño fisiológico profundo, pero sin la disrupción nociva de la luz LED antes de dormir. Y si hablamos de la vanguardia tecnológica, tenemos que hablar de la inteligencia artificial y la personalización. Al inyectar la foto de un niño directamente en las páginas de la historia, se optimiza su memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque eliminas el esfuerzo mental de tener que empatizar con un personaje abstracto. El menor se ve a sí mismo, está en el centro de la acción, y la lección ética llega de una manera muchísimo más potente. Y así llegamos al quinto y último punto, la fórmula del compromiso lector, o como me gusta llamarlo, las matemáticas de la eficacia literaria. Sí, habéis oído bien. Hay ciencia cuantitativa detrás de esto. Existe una fórmula matemática para una lectura perfecta. El compromiso lector, o eficacia, se calcula sumando la calidez del estímulo de voz del cuidador, más la capacidad de autoproyección del niño en la historia, y todo eso dividido por la carga cognitiva del texto. Es decir, el impacto es brutal si hay una voz cálida y el niño se siente identificado, pero solo funciona si la dificultad lingüística está perfectamente ajustada a su edad para no saturarlo. Para ir cerrando este análisis, el mensaje central que nos queda es innegable. La literatura infantil nunca debería verse como una simple actividad pasiva. Es un poder arquitectónico que da forma al cerebro en desarrollo, página a página. Así que os dejo con una reflexión. A la luz de toda esta ciencia, la próxima vez que abráis un libro de cuentos ilustrado, ¿creéis que solo estáis pasando el rato? ¿O estáis construyendo los cimientos mismos de una mente futura?